Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, pues me uno a la felicitación porque pues realmente esto es un esfuerzo inmenso que se hace para mantenerse desde la academia en un área tan importante pero tan compleja como las enfermedades infecciosas. Entonces, cuando uno dice 45 años de trabajo continuo, de todos los docentes que siendo ya sea el departamento o que estamos de corazón formando parte de esa unidad como yo, pues realmente me siento también muy orgullosa, los felicito y les doy las gracias por haberme invitado. Hace 5 años también tuve la oportunidad de estar acá, entonces realmente para mí es un honor y es un privilegio compartir con ustedes. Vamos entonces, no se trata de una charla obviamente magistral, quiero compartir en estos minutos un tema que cuando el doctor Julito, como cariñosamente yo le digo, me dijo, profe, hablemos de lo que está pasando, me pareció perfecto para esta celebración y es todo lo que viene o lo que ya tenemos aquí y que básicamente nos habla ahora del diagnóstico rápido. Entonces, y compararlo contra lo tradicional. Entonces, realmente yo quise seleccionar a manera de charla, digamos, informal, lo que está sucediendo en el mundo. Y en estos 5 años han pasado muchísimas cosas en muchas áreas, pero si hay un área donde han pasado cosas realmente increíbles es en el diagnóstico. Entonces, la primera palabra que yo seleccioné para esta charla se llama revolución. Estamos frente a una revolución que comienza hace más o menos 8 o 10 años, que para nosotros ahorita la tenemos hace un año prácticamente, pero que se viene gestando y es como todos estos métodos nuevos, rápidos que se están implementando para hacer un diagnóstico más cercano a la cama del paciente, que les dé al clínico la oportunidad de tener el diagnóstico en esas horas donde cada segundo que pase aumenta el riesgo de mortalidad, pues es más que bienvenido. La pregunta clave es, ¿será que todo esto ya está en capacidad de reemplazar a la famosa coloración de Gram o a los cultivos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y esto tiene de más y de menos. Y es porque otro tema importante es que, como todo en la vida y ahora, el tiempo ha cobrado un valor mayor. Todo lo queremos hacer ya. Si ustedes tienen hijos adolescentes, saben que todo lo quieren ya. Entonces el tiempo ha adquirido un valor muy importante en el diagnóstico y entonces ahora les decimos en el laboratorio, doctores, tenemos una técnica que da resultados en 12 horas. ¿12 horas? No, eso es mucho tiempo, yo la quiero ya, y no nos acordamos que hace un tiempo hacíamos técnicas que demoraban 5 días y no nos quejábamos. Entonces digamos que el tiempo y el valor del tiempo es cada vez más importante y juega un papel fundamental en hacer un diagnóstico rápido. Y esto entonces conlleva a que se haya cambiado un poco el paradigma, entonces necesitamos tener técnicas rápidas que sean además asequibles, porque ese es el otro punto, podemos tener las mejores técnicas, pero si no llegan aquí nunca o una prueba vale de 1,5 millones para arriba, deja de cumplir con el requisito de ser una prueba a la cama del paciente. Y esto es tan importante que si ustedes les recomiendo que lean este artículo, esto es un papel, un documento un posicionamiento de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas que hace en el año 2013, donde plantea cómo tener pruebas rápidas y buenas es mejor para dar un cuidado, y ahí, ese no es un artículo realmente que hable de las pruebas, sino es un artículo, una posición de la sociedad donde le dice al Ministerio de Salud de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que por favor inviertan plata en crear técnicas rápidas, asequibles, que eduquen a la gente y que se vuelvan, digamos, del día a día. Y de ahí viene una cantidad de cosas y por eso no es de extrañarnos que ahora en muchas de las políticas y en muchas de las, digamos, de las guías que hay, aparecen las pruebas rápidas y ya están aquí. Eso tiene un trasfondo muy importante también desde el punto de vista económico, político, y aquí ustedes ven que está la gente más dura que trabaja en este tipo de cosas en Estados Unidos y es una bien interesante para conocerlo. Entonces, si vemos que esa es la realidad, ¿qué le pediría a un laboratorio entonces en su lucha diaria y qué tan cercanos estamos a tener un diagnóstico rápido versus el convencional? Y ustedes saben que clásicamente si nosotros tenemos una prueba de laboratorio todavía en la mayoría de nuestras instituciones, ¿cierto? Y necesitamos primero para poder tener la mejor terapia adecuada,
pues tenemos que tener el agente causal, eso no ha cambiado desde hace 150 años. Tenemos que tener una bacteria aislada de un cultivo para poder hacerle un perfil de susceptibilidad y este proceso demora en unas buenas manos 24 hasta 72 horas. Por el otro lado, el clínico inicia una terapia que no se debe llamar empírica, sino de primera intención, como ustedes quieran hacer la traducción, porque tiene una fuerte sospecha microbiológica y porque conoce su epidemiología local y así nos estamos moviendo todavía. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando miramos, por ejemplo, en el campo de la resistencia bacteriana, los métodos convencionales que veníamos utilizando desde hace mucho tiempo, pues siguen siendo muy válidos, siguen siendo la manera como se puede expresar un genotipo. Eso es algo que sigue siendo importante, pero ojo, bajo condiciones de laboratorio que no necesariamente son las condiciones in vivo. Ese es el precio que estamos pagando por las pruebas de susceptibilidad. Hay cosas que todavía no pueden hacer las pruebas de susceptibilidad convencionales. No podemos, por ejemplo, hacer un seguimiento de diseminación de perfiles frente a un brote. Eso está todavía muy limitado. Tenemos la bacteria, tenemos el perfil, pero realmente la capacidad, por ejemplo, de seguimientos de diseminaciones con los cultivos tradicionales todavía o no se podrá hacer de esta manera. Y algo muy importante es que para poder hacer pruebas de susceptibilidad tienen que ser óptimas las calidades, desde la toma de la muestra. Entonces, fíjense que lo que decimos hace, o se dice hace más de 150 años, o desde hace 45 años que estamos formando estudiantes o se están formando, sigue siendo vigente. Si no hay una buena toma de la muestra, ¿qué pueden esperar? Resultados que van a confundir y probablemente llevar incluso a uso inadecuado de antibióticos. Por el otro lado, hay unos problemas importantes que son los tiempos de incubación. Para los que no están muy familiarizados con el laboratorio, por ejemplo, si ustedes colocan una cajita de agar para buscar Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococo resistente a vancomicina, con técnicas tradicionales hechas con los estándares internacionales de laboratorio de referencia, si no dejan cultivarlo por lo menos 24 horas, es posible que mucha de esa heteroresistencia no se vea, no se manifieste y salen falsas sensibilidades. Entonces, esto es una limitación que tienen estos métodos tradicionales porque están jugando con tiempos prolongados de incubación. Y por el otro lado, ustedes saben que los métodos actuales, por ejemplo, para identificar o hacer pruebas de susceptibilidad, tienen limitaciones. Eso es, todavía no estamos en el 100%, y si ustedes quieren ahorita, vamos a decir, queremos hacer una prueba para detectar resistencia a colistina en una Cinetobacter y por X casualidad no tenemos métodos automatizados y no tenemos sino hacer pruebas de las básicas de difusión, no se pueden hacer. Si ustedes quieren con las técnicas actuales colocarle el punto de corte de colistina a una enterobacteria, que sé que van a hablar ahorita muy pronto de eso, para mirar el perfil de sensibilidad ahora con el surgimiento de estos nuevos patrones de resistencia que tenemos plasmídicos a colistina en una enterobacteria, con las normas americanas no lo podemos hacer, no existen puntos de corte. Entonces todavía tenemos una serie de limitaciones que es lo que tenemos que lidiar en el día a día y nosotros lo que tenemos es que conocerlos. Entonces todo se vuelve un reto tanto para el que va a formular, el que está cerca al paciente desde muchos ángulos, como el que está en el laboratorio, y es cómo hacemos para tener un diagnóstico temprano y qué tan real es esto. Y por eso es que en estos minutos creo que ese sería el punto clave. A nosotros nos viven mostrando las cosas más maravillosas, qué tan cercano y qué pros y qué contras tienen, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Lo ideal sería tener métodos ultra rápidos, por supuesto, porque entre más rápido podamos hacer el manejo dirigido, pues más vamos a poder disminuir lo que todos queremos disminuir, que es la mortalidad de nuestros pacientes, disminuir los días de estancia hospitalaria, la morbilidad y los costos, ¿cierto? Entonces digamos que eso sería lo ideal, tener esos métodos rápidos que nos permitieran eso y tener impacto. Ningún método diagnóstico que no demuestre impacto debería considerarse, ¿no? Por el lado, es que esto es ultra buenísimo, doctor, y vale tanto. ¿Cuál es el impacto en el desenlace de mi paciente? No es el equipo por el equipo, no es la prueba por la prueba, es el desenlace
que voy a generar yo eso favorable para mi paciente. Eso es lo único que no ha cambiado y no ha cambiado en estos 45 años ni va a cambiar nunca. Por supuesto tenemos el gran reto y por eso les decía que aquí vamos a mirar es eso. Tenemos un sistema de salud, bueno, malo, regular, pero es en el que nos desenvolvemos y tenemos una serie de presiones que no podemos desconocer. El que diga ahorita que no importa lo que me cueste está diciendo mentiras. Le van a glosar todas las cuentas, no va a poder hacer y si estamos de buenas nos dejan seguir trabajando, si no nos dicen, ¿sabe qué? Adiós, no me sirve, ¿por qué? Porque yo tengo que cuidar los costos de la atención de mi paciente, ¿cierto? Y por supuesto, una terapia rápida debería estar reduciendo esos costos de la atención, que lo que cueste la prueba, yo pueda demostrar que es menos que lo que yo voy a tener a mi paciente aumentándole los costos de la atención, ¿cierto? Entonces no es mirar el valor de la prueba por la prueba, sino cómo reduce los costos de la atención. Debería disminuir el número de una serie de procedimientos, todavía vemos mucho eso, a un paciente le ponen una prueba y le piden un cultivo y pasan la otra ronda y le piden el otro cultivo y le piden el otro cultivo, termina un paciente con 5 o 6 cultivos que ahora podría tener uno solo y tener el mismo resultado. Entonces todas esas son las cosas que hay que poner en la balanza de costo-beneficio, así por ejemplo el valor de una prueba como tal neto sea muchísimo mayor a veces que las que tradicionalmente usamos. Y por supuesto disminuir todo lo que tiene que ver con estancias hospitalarias. Entonces en ese camino hay muchos artículos, esto está de una moda total, pero lo que le dicen a uno es qué sería la medicina convencional diagnóstica, qué sería el diagnóstico molecular y qué sería ese último que es el que está ahora de moda, que es la mezcla de esos famosos point of care diagnóstico en la cama del paciente que los conocemos de los años 70, que era cuando se iban en las brigadas de malaria a hacerle la gota gruesa ya a la cama del paciente. Esos fueron los primeros point of care que hubo. Esto ha cambiado el concepto y ahora tenemos un concepto moderno de estos diagnósticos en la cama del paciente, que no son necesariamente en la cama del paciente, son unos métricos, son en el laboratorio, ¿cierto?, pero son moleculares. Entonces esta ya es la realidad y lo que tenemos que pensar es que estamos ganando con diagnósticos tempranos. Estamos ganando cosas como las siguientes: si ustedes tuvieran un diagnóstico convencional por un laboratorio de microbiología en las mejores manos, vamos a hacer un cultivo, vamos a decir un cultivo o un hemocultivo, bueno, se demora más, cualquier cultivo de un líquido estéril, ¿cierto? Se deja incubando 24 horas, aparece entonces la positividad, se va otras 24 horas a hacerle las pruebas de susceptibilidad y ustedes tendrán el resultado. Fácilmente estamos hablando de 3, 4 o 5 días. Ojo, en un laboratorio que tenga microbiología 24 horas, que pocos los tienen. Entonces van y miran cada día, la bacteria pudo crecer a las 12, pero la bacterióloga va y la mira a las 24, no hay bacteriologías de 24/7 en todas partes, entonces la bacteria creció antes pero nadie la fue a mirar, entonces eso está sumando los tiempos. Podríamos estar hablando entonces de todo este tiempo versus un diagnóstico molecular donde ustedes podrían tener, no estoy hablando de ese inmediato, estoy hablando de hospitales que pueden tener diagnósticos moleculares para algunas cosas que requieren que la bacteria crezca, no todo es perfecto. No existen, pocos métodos moleculares existen, por ejemplo, antes de las pruebas estas rápidas, más rápidas, detección de un gen de resistencia, si la bacteria no crece, pues ¿de dónde le van a hacer la identificación? Que tenemos una prueba buenísima molecular, pero necesita que la bacteria crezca en el hemocultivo. Tan pronto crece en el hemocultivo, se puede aplicar, ¿cierto?, hacerle la prueba molecular. Entonces, esos tiempos todavía no los hemos podido bajar, especialmente en muestras donde es muy difícil hacer la detección directa como en sangre, por todos los inhibidores que tienen, por ejemplo, para técnicas de PCR. Entonces, digamos que en este diagnóstico molecular podemos estar ganando mucho tiempo, horas, 8, 12 horas, que ya pueden ser, a pasarnos a estos que son los últimos, que son los que llamamos al lado de la cama del paciente molecularmente hablando, y que son los que podemos hacer en 1 hora. Entonces hemos pasado, todavía no hemos vencido todo, todavía hay que dejar muchas veces a la bacteria para que crezca, pero hemos pasado de identificaciones de 5, de 4 días a identificaciones en 1 hora.
Eso es un cambio importantísimo que se ha dado y que lo tenemos ya aquí en Colombia y en Bogotá, y esa es, digamos, la nueva era del diagnóstico. Entonces vienen los nuevos criterios. Este es ahora el Point of Care diagnóstico del año. Esto es un congreso, hay cantidades, es un congreso que hay el próximo mes en Estados Unidos, y este es el nuevo Point of Care. Todo esto es microarreglos, cosas que van a hacer a la cama del paciente, pero que van obviamente a mejorar todo esto que antes teníamos. Estos eran los primeros Point of Care, ¿cierto?, que uno hacía, tomaba la muestra, las técnicas que ustedes tienen disponibles para detecciones de antígeno, a llegar a estos que son moleculares y que es lo más cercano a detección, por ejemplo, de un gen de resistencia o a detección múltiple de un microorganismo que cause una infección en términos de horas. Entonces, todo eso está disponible dependiendo de qué, no solamente de la plata, créanme. Muchas veces los hospitales compran los equipos y no los integran a un flujo y el impacto no se ve. Entonces depende de muchos factores, y uno de los más importantes es que lo sepamos pedir, lo sepamos utilizar y entendamos el resultado, aparte de todo lo que tiene que ver con las técnicas de realizarlo, como tal, que ese no es el objetivo de esta charla ni es, digamos, lo que nos interesa en este momento. Entonces fíjense cómo ustedes ya están expuestos a una serie de tecnologías rápidas. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente, solicitan un cultivo, el cultivo debe ir común y corriente, eso no va a cambiar, lo vamos a tener que dejar incubando. Pero si ustedes tienen un laboratorio que no le da cada 24 horas, las enterobacterias pueden crecer en 9, en 10, en 12 horas, ¿cierto? Entonces muy probablemente esos son factores también importantes, y teniendo la bacteria crecida ya no la tienen que llevar a decirles a ustedes, por ejemplo, que iniciaron una terapia de primera línea pensando en que puede ser una bacteria gram positiva o gram negativa, colocándolo en esto que es famosísimo, que ya hay en muchas partes de Bogotá y de Colombia, que es el espectrómetro de masa, ¿cierto? Lo conozco, creo que todos ya lo conocen. Es una técnica basada en proteómica, es muy sencillo de usar, simplemente se hace un vacío, se coloca la muestra, se deja secar, se dispara un láser, aquí hay una columna de eso, y el tiempo de vuelo de la proteína genera un espectro, y contra una base de datos muy buena le dicen a ustedes con una seguridad de tanto que esa bacteria se llama así. Es muy bueno. Nosotros ayer hicimos un ejercicio, no es un minuto tampoco, eso mientras secan, mientras van, mientras vuelven. Ayer hice para la charla cronometrar donde estamos, 33 minutos dura. Pero en 33 minutos con todo, ya hasta que usted abra el computador y diga, oh, acabo de ver el resultado, o sea que el resultado puede salir en menos tiempo, en 15 minutos, ustedes van a tener el nombre y el apellido del microorganismo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que si ustedes trabajan en grupo y en conjunto y tienen el dato y el laboratorio, y no es tan costoso, porque esto no tiene consumibles, lo que vale es el equipo. Se están haciendo muchas cosas, no todo el mundo tiene que tener un maldito. Muchas veces se lleva y el otro hospital vende el servicio. Esto ha cambiado mucho, o muchos hospitales que tienen muchos laboratorios tienen uno. Cada vez está más cerca a tener la posibilidad de tener este diagnóstico. No detecta perfiles de sensibilidad y resistencia, pero sí cada día está trabajando más en tener análisis proteómicos discriminados, por ejemplo, entre estafilococo aureus, meticilino sensible y meticilino resistente. ¿Se pasaron varias? No me digas, bueno, no importa, eso pasa. Entonces, ¿qué pasa vamos aquí básicamente, entonces, ¿qué pasa con técnicas como estas? Que si ustedes las saben entender, van a ver cómo definitivamente van a estar al alcance de ustedes. No crean que es algo tan traído de los cabellos, pero entonces la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿qué hacemos para disminuir el tiempo del antibiograma, ¿cierto? Porque ustedes con un resultado van a decir, bueno, yo puedo descalar, yo puedo decir, si estaba cubriendo un gran positivo y me salió una E. coli, pues ya no tiene sentido tener ese antimicrobiano, pero siempre esperamos el antibiograma. Hay técnicas nuevas a partir de maldito, ya están en Colombia, están esperando que el INVIMA le coloque la licencia para que a partir del hemocultivo se hace un proceso de condensación, y ese mismo puede ir directamente al maldito sin llevarlo a cultivo. Eso es una realidad. O sea, se están ustedes también quitando otras 10 o 12 horas de crecimiento de la bacteria, y eso es una realidad. Y de ahí el paso siguiente es hacer
de pruebas de susceptibilidad cortadas. Eso lo pueden hacer ustedes y lo pueden pedir, ya es una realidad. Tenemos otros métodos también disponibles. No, antes le hablaban del FISH y solo pensaba en los patólogos, uy, el FISH, ¿cierto? Súper guau. No, ya lo tenemos, es barato, es relativamente económico, es una técnica de hibridación in situ que hace fluorescencia, está disponible en el país, les permite identificar estafilococo aureus, E. coli, Klebsiella, el que viene ahorita todavía no trae, pero viene para estafilococo aureus meticilino resistente. Son técnicas que lo que necesitan, pues por supuesto, es un microscopio, entrenar a la persona, pero son técnicas rápidas que les van a ustedes a dar un nombre y el apellido del microorganismo y son muy útiles. El otro punto importante de pruebas rápidas son cuando tenemos que detectar resistencia, ¿cierto? Que ese es el otro cuento, porque mucho de esto está orientado más que el nombre y el apellido, es al patrón de resistencia, que es lo que más le tenemos miedo, y entonces ya tenemos disponibles muchas técnicas como esta que es colorimétrica, no es genotípica, que ustedes todos conocen, hay en muchos hospitales, ha sido avalada por CLSI, que es el Instituto de Estándares de Laboratorio de los Estados Unidos, que es esta técnica colorimétrica que se hace en 2 horas y les dice a ustedes, esa bacteria tiene una carbapenemasa. Y eso es de muchísimo valor porque detecta KPCs, NDMs, BIM y MP. No es igualmente buena para OXA48, pero por lo menos en Colombia ese no es nuestro problema y es una técnica rápida que les está a ustedes quitando una cantidad de dolores de cabeza en 2 horas y no es tan costosa. O técnicas de nefelometría, también hace curvas de crecimiento. Esto se está usando mucho, por ejemplo, para sacar cultivos negativos, urocultivos negativos en 6 horas o para detectar presencia de carbapenemasas y está disponible en muchos hospitales. Entonces, digamos que estos son los avances en técnicas que no son genotípicas. Y por último, entonces decimos, bueno, y entonces, ¿por qué todos queremos hacer molecular? Si para eso tenemos otras cosas que nos pueden ayudar, que es lo que nos encanta tanto de las pruebas moleculares. Por supuesto, todos queremos tenerlas para hacer un diagnóstico rápido y cada día han pasado menos de pensar que son solo cuestiones del ámbito académico. Cuando uno veía los primeros artículos con una PCR convulsionada, ahora las tenemos en la cama, al lado de la cama del paciente y han adquirido, digamos, se han generalizado más para usarlas a nivel clínico y son muy útiles para identificar microorganismos y para detectar genes de resistencia y tienen una gran oportunidad en el diagnóstico y eso es lo que los hace tan apetecidos. Hay muchas. ¿Quién no conoce el GeneXpert, que fue el primero, cierto? Que le colocaban un cartuchito y uno iba y decía, oh, en 4 horas nos dice qué bacteria, tenemos un Clostridium, una Bordetella, un norovirus, un MEC-A, una KPC, ya existe. Son individuales y eso es un problema que tienen las pruebas moleculares, que o amplifica este gen, pero el hecho de que sea negativo no les quita a ustedes la posibilidad de saber qué es. Entonces, si ustedes decían, yo quiero el GeneXpert para Bordetella, es o no es Bordetella, pero puede ser un virus respiratorio sincitial, ¿cierto? Esas son las limitaciones que tiene y la otra limitación que tiene, por ejemplo, en resistencia es que muchas, por ejemplo, para detección de carbapenemasas no se puede hacer de una muestra clínica, sino se usan son de escobillones, o sea, para vigilancia y usted quiere saber si su bacteremia es por una KPC, pailo, ahí no les funciona tan bien, pero sigue siendo supremamente útil, por ejemplo, en tuberculosis. Para llegar a la versión mejorada de esto, que es la PCR multiplex. Esa era una sola PCR, esta es multiplex y esto es lo que ustedes ya también conocen que existe en el momento y son estos paneles que son una técnica igualita a la PCR, pero que esta es cerrada al igual que GeneXpert y es rápida, no requiere que la bacterióloga sepa biología molecular, la puede hacer en 1 hora en un equipo que es como ese poquito más grande que ese Videobin y la puede tener en el mismo laboratorio donde hace los cultivos tradicionales y la innovación es que tiene un panel de microorganismos con además con perfiles de resistencia y que es lo que está cambiando el mundo, aunque obviamente como toda prueba tiene sus limitaciones. Se puede hacer en sangre, pero lo mismo, tiene que crecer la bacteria, o sea el hemocultivo sus 20, sus 18 horas que se toma en crecer, se las va a gastar igual. Ya una vez que la bacteria existe, por ejemplo, en hemocultivos, en 1 hora sale el resultado, y eso sí es real, porque como todo es cerrado, desde que la bacterióloga ponga
la inyecta, se vuelve a la hora y sale el resultado. Eso es cerrado, eso no se demora más. Y también se puede hacer a partir de muestras directas de líquido cefalorraquídeo para virus, para bacterias. Se puede hacer de pacientes que tengan diarrea, también virus y bacterias, y también se puede hacer para respiratorio superior, virus y bacterias. Eso sí, de la muestra directa. Entonces, esto ha cambiado el mundo y ha cambiado los paradigmas. Esta es otra técnica parecida, de pronto ustedes son más familiarizados con la anterior, que es el FilmArray. Hay otras técnicas y van a llegar más, donde aquí tenemos muchísimos más marcadores de resistencia. Es una técnica de hibridación in situ. Esta sí es una PCR, esta no es en la cama del paciente, se gasta más, se gasta unas 4 horas. Hay que hacer algo de PCR, pero también es muy cerrada, muy automatizada y les detecta muchísimos más perfiles de resistencia, y esto es real. Viene también para líquido cefalorraquídeo, viene este panel con todas estas, también es para sangre y para escobillones para vigilancia. Y uno en unas 3 o 4 horas, como les decía, podemos saber si es una E. coli, si es productora de BLES, si tiene KPC, si es una pseudomonas, si tiene VIN, si es un estafilo. Ya no es 1 por 1, y esto cambió el mundo para hacer pruebas rápidas. Pero como todo no es perfecto, ojo, puede dar falsos negativos, ¿cierto? Si no está el material genético que va a ampliar las ondas, pues no lo va a ampliar. Hay que tener cuidado, sobre todo en resistencia, porque puede no detectar los mecanismos de resistencia emergentes, y el hecho de que detecte el gen no quiere decir que esté expresada la resistencia. Ojo, ojo con eso. Y otra cosa que nos está pasando, y no sé si ustedes lo han visto, y es que en ciertas muestras clínicas la interpretación no es fácil. Una diarrea estamos viendo, PCR amplificó Clostridium difficile, Campylobacter y norovirus. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces tienen ustedes que tener muy claro el concepto para el cual la pidieron y tomar una decisión, porque si ustedes no hacen eso, la prueba va a ser inútil, como unos que hoy no, pues repítala, yo ni 800.000 pesos, ¿quién le va? Eso toca con criterio clínico, la prueba adecuada para el paciente adecuado, y eso es algo que ustedes deben conocer de los métodos. Y por último, los antibiogramas. ¿Qué hay de nuevo en antibiogramas? Porque todos estamos varados por los antibiogramas. Tenemos lo que se llama el antibiograma genómico, ese sí ya, que es la detección de la PCR, ¿cierto?, de la resistencia, pero nos falta el de la sensibilidad, y bien importante, que es para guiar y ver cómo nos va. Entonces, lo que viene, eso sí no está todavía, lo que viene es usar técnicas nuevas que hagan básicamente 2 cosas. Una, que hagan los antibiogramas más rápidos, o sea que ya no van a ser antibiogramas de 24 horas, se van a cortar, se van a cambiar los inóculos y los puntos de corte para hacerlo directamente en muestras clínicas, para que salgan antibiogramas en 6 horas, en 3 horas. Eso viene ya a la vuelta de la esquina. Usar otras técnicas distintas, como inmunocromatografía, esta es bien chévere, microfluidos, donde se van a usar tecnologías, por ejemplo, de microfluidos que vienen tapizados con el antibiótico y pasa la Klebsiella, y entonces de acuerdo a cómo reaccione con el antibiótico la mata no se va a poder ver. Entonces esto también viene a no sé, no es tan rápido, pero vamos a comenzar a tener en un futuro mediano pruebas con resultados de susceptibilidad de 3 o 6 horas. Y lo último es la nueva generación. Entonces ustedes todos son de la nueva generación, yo me quedé en esta, para mí la nueva generación era Viaje a las Estrellas, pero ahora todo es nueva generación, y esa es la otra palabra con la que les quiero dejar, y es que así como estamos hablando de revolución, del valor del tiempo real, todo ahora es de nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones es la integración de las técnicas moleculares como la secuenciación del genoma completo, que cambió el mundo. Antes uno amplificaba el gen BLA-KPC, así de grande y no más. Si no tenía el gen BLA-KPC, no. Ahora no, ahora se secuencia todo el genoma. Eso antes se hacía en semanas. Ya hay 3 mínimo compañías que lo hacen comercialmente, y va a venir, y entonces va a estar en el laboratorio clínico, y eso es lo que ahora se va a llamar real time. La vigilancia va a ser en la vida real. Por ejemplo, cuando haya epidemia de influenza, entonces los epidemiólogos se llaman real time epidemiology, porque entonces la hacen. ¿Por qué? Porque pueden secuenciar y hacen epidemiología de nueva generación usando técnicas moleculares para soportar el control de infecciones. Eso ya es una realidad, ya vienen equipos para eso,
Y lo último es la metagenómica, esa demora un poquito más para hacer pruebas rápidas. ¿Eso qué quiere decir? Que antes uno tenía una bacteria y su genoma completo, ¿cierto? Primero era una bacteria, un pedacito de genoma, después una bacteria y un genoma completo. Y si yo no tenía la bacteria que tenía que amplificar, me quedaba con pruebas negativas. Lo que va a venir muy pronto, ya está comercializado en Estados Unidos, es metagenómica, que ustedes saben que es la genómica ya no de una bacteria, sino de un ecosistema, ¿no? Y eso viene donde ustedes van a tener la oportunidad de tener muchísimas microorganismos y eso va a revolucionar aún más, pero mientras eso pasa, ¿qué hace un laboratorio con tantas cosas y qué hacen ustedes frente a la cama del paciente? Tienen que escoger los métodos más efectivos. ¿Sigue siendo bueno el cultivo? Yo les diría, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen es que entender que ninguna tecnología solita en este momento les va a cumplir con todo. Entonces lo que ustedes tienen que es conocerlas para poderlas solicitar. Si ustedes son los que solicitan los exámenes. Solamente las que son directas de cultivo son prioritarias del laboratorio. El laboratorio tiene plata y quiere hacerlo y puede hacerlo, le pone una PCR a la muestra y no les cuenta a ustedes o lo pasa un MALDI-TOF, pero todo lo demás depende de ustedes. Si ustedes no piden una PCR múltiple, que el laboratorio no la va a hacer. Entonces es importante que sepan que pueden usar varios métodos, combinarlos y vamos a seguir teniendo agares, sí, vamos a seguir teniéndolos mientras se puede llegar a tener una cosa automatizada totalmente basada en biología molecular, que eso no es la realidad, pero ayudados con métodos como el MALDI-TOF, con técnicas de diagnóstico rápido, unidas y trabajando en secuencia. Y eso es lo que lleva, por último, a esto. Nosotros hablamos de stewardship, gestión antibiótica y solo creemos que es gestión antibiótica. El término ha pasado ya a coger el diagnóstico y desde el 2016 la Organización Mundial de la Salud lo patenta para hablar de gestión diagnóstica, con esta definición que la traje exactamente porque creo que es bueno que la conozcan, que es todas esas intervenciones que van a mejorar el apropiado uso de los diagnósticos microbiológicos para guiar las terapias. Y eso es lo último que les quiero decir. Si ustedes tienen acá su paciente, que yo le quiero hacer una prueba rápida versus una convencional, ustedes son los que hacen la evaluación clínica, deberían aplicar este stewardship que es para diagnóstico, es la mejor prueba a la paciente adecuado en el tiempo adecuado. La pueden ordenar, el laboratorio lo hace y se une al frente con el stewardship o la gestión antimicrobiana, que es la correcta interpretación, el correcto antimicrobiano en el tiempo correcto. Y esto es lo que acaba de sacar en una publicación de hace nada, donde le dicen a uno que una prueba correcta debería ser, esa selección debe ser para el paciente correcto que genere resultados clínicamente relevantes en corto tiempo, que influyan en el manejo clínico y algo muy importante, que no vayan a quebrar al sistema de salud. Esa es la última definición de la gestión antibiótica y proponen unirlo a lo que le doy la palabra a mi siguiente conferencista, que creo que va a hablar de eso, a los famosos programas de gestión antibiótica. Hoy más que nunca tiene que haber un trabajo conjunto entre el laboratorio y la parte clínica y unir estas oportunidades, porque de lo contrario estamos o sobreutilizando las pruebas rápidas o subutilizando, y por eso ya hay que hacer programas de gestión unidos al uso adecuado de antibióticos. Eso es como lo que les quería contar de lo que hay. Espero que lo lean, lo conozcan y entiendan que a ustedes cada vez les va a tocar más entender la importancia de las pruebas diagnósticas porque salieron del laboratorio a la cama del paciente. Muchas gracias.